Bueno, mi nombre es Estela Clara Griñola, soy religiosa de la Congregación de Jesús y compartimos este tema de hijas de Eva, aunque no desterradas, y la imagen de Dios que está detrás de los abusos. Esto es fruto de una investigación con un trabajo de campo, relato y testimonios de personas que han sido abusadas y una reflexión teológica sobre esta imagen que es la que hace que sea difícil o se sienta culpa cuando la persona no fue culpable de lo que ha padecido y que ha vivido. Ya sabemos que todo lo que tenga que ver con lo divino tiene un reforzamiento porque tiene que ver con la condenación y con la salvación. Entonces, por eso yo diría que es más que doble, es triple o cuádruple la fuerza que tiene cuando en nombre de Dios yo tengo que soportar y sostener el abuso y la violencia. El trabajo que hice fue un trabajo de campo, no fue una reflexión teológica solo especulativa, sino que hubo toda una investigación previa. Cuando yo empecé, mi propuesta original fue la violencia doméstica o intrafamiliar, no, la imagen masculina de Dios como factor de la violencia doméstica. Y cuando empecé a compartir el proceso con las mujeres es que se dio un giro. Y surge porque aparece el tema de la culpa que después les voy a contar cómo viene. Entonces, primero un testimonio de mujeres que han sido abusadas. En entrevistas personales no estandarizadas, es decir, no había preguntas concretas, sino una conversación libre, según lo que llama método narrativo testimonial, y después un seguimiento de un grupo terapéutico. Y había quienes han realizado procesos de sanación a diferentes niveles. Este grupo de más o menos un aproximado de 150 mujeres en esta investigación fueron de El Salvador, Guatemala, sur de México, Honduras y Nicaragua, que es donde yo vivía en ese momento. Lo que ahora estoy haciendo es contrastar los datos que aparecieron ahí con nuestra realidad. Este seguimiento en un grupo terapéutico fue durante un año con 2 psicólogas. Se llamaba el grupo Las Mujeres Rompen el Silencio y eran mujeres que ya habían atravesado talleres, en este caso talleres de crecimiento personal, talleres de seguimiento, espacios de ejercicios espirituales y estaban haciendo terapia personalizada. O sea, eran gente que habían hecho un proceso largo, ¿no? Sobre todo con este seguimiento del grupo terapéutico y con las mujeres que habían hecho procesos de sanación en diferentes niveles, ¿qué es lo que fui observando? Que el proceso de su relación con Dios pasó como distintos niveles. Primero, por el contexto ahí sí religioso, como una naturalización. Es lo que me toca, es lo que Dios quiere para mí. Cuando ellas van viendo que no es lo natural, hubo ahí como no un enojo, pero sí como una, no sé si no era tampoco rebelión, era como un cuestionamiento a Dios. Y después una reconciliación en un proceso largo. ¿Qué es lo que permanecía en este grupo después de haber hecho procesos largos y extendidos de sanación, de reconciliación con Dios? Y es esto, la culpa. En la contrastación que estoy haciendo acá en Argentina, esta es la constante, o sea, se va confirmando lo que aparecía allá. Aparece una culpa. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que las mujeres se sientan atravesadas por esta culpa que traspasa la culpa psicológica? No es solamente, tiene sustento, pero no es solamente la culpa psicológica. ¿Qué hace que se sientan culpables de haber sido violentadas por el hecho de ser mujeres?
¿Y qué hace que se sientan culpables de existir siendo mujeres? Prácticamente en todos los relatos, y después como decía, de hacer estos procesos, una constante que aparece es, en el fondo, yo me siento culpable. Sienten culpa y vergüenza ante sí mismas, ante los demás y ante Dios. Con una sensación que de alguna manera son culpables de haber sido abusadas, aun cuando hay procesos de sanación donde pueden ponerle nombre, pueden darse cuenta que no es lo que les tocaba, que alguien violentó sus derechos, que no era lo que tendrían que haber vivido, aun cuando de fondo sigue permaneciendo una sensación de culpa. Ante esto, la culpa es porque la mujer es la tentadora. Si Eva es la gran tentadora, por una mujer entró el pecado al mundo. La imagen que aparece es, por una mujer entra el pecado al mundo y por otra mujer nos viene la salvación. La imagen, el modelo que como mujeres creyentes tenemos es Eva la pecadora o María la Inmaculada que no siente nada. Entonces, una manchada y la otra sin mancha. ¿Dónde quedamos el común de las mujeres? ¿Dónde estamos como modelos de mujeres creyentes? Porque en esto quedamos todos desvalorizados, porque el varón queda posicionado como aquel que no tiene capacidad de discernimiento y de decisión. Esta tienta y este cae. No hay, en este esquema, en este modelo, no hay pareja ni ser humano adulto con capacidad de decisión, de raciocinio, de libertad. Una tienta por sus caderas, es interesante porque las mujeres tenemos caderas para poder dar a luz, engendrar la vida, y los senos son para nutrir. Entonces, esto que forma parte naturalmente de poder generar y sostener la vida, se ha construido como lugar de tentación. Y el varón como aquel que no tiene y cae. Entonces, en este modelo hay una desvalorización de los dos. Desde esta mujer queda la marginación social como encuadre. La figura de Eva en el mito adámico. El mito adámico, saben, el de Adán y Eva. La mujer como ámbito luminoso, como algo mágico. La marginación que viene sustentada por el cuerpo de la mujer. Fíjense, si toda esta seducción viene por lo corporal y no existimos fuera de un cuerpo, ¿qué nos queda? Parece que estamos como en una trampa de la que no se puede salir. Haga lo que haga, somos siendo este cuerpo. Y que produce arquetípicamente atracción y temor. Arquetípicamente porque ni nos damos cuenta. Nos parece como que se reproduce socioculturalmente. Y la mujer que ha sufrido una marginación se encuentra interconectada con la invisibilización. Los textos con los que, bueno, por una cuestión de protocolo tenía que tener texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero yo los fuimos reflexionando con ellas. Del Antiguo Testamento tomé Génesis 2 y 3, y ahora vamos a ver cómo mirar esta creación de la pareja humana desde otro lugar. Y hay exégetas que hoy, Génesis 3 es, bueno, la tentación de Adán, que consideran que ese no fue el primer pecado original. Que el pecado original es el de Caín y Abel. O sea, la pelea entre hermanos. O sea, se ha montado una religiosidad muy atada a lo sexual. Y se desfigura o no se tiene tan presente todo lo que es la injusticia social, la ruptura de vínculos, de la comunión. Y después el texto de Marcos, la mujer, la sanación de la mujer con hemorragias y la niña, pero sobre todo la mujer con hemorragias. Un señor filósofo, Paul Ricoeur. La culpa como mito. Él trata todo el tema de la culpa en quien, o sea, este ser humano que es frágil, lábil,
dice él, ¿no? Como que tiende a, no sé si la palabra es a pecar, pero que tiene una tendencia, y entra en una tríada de mancilla, de mancha, como que estamos manchados. Esta mancilla, esta mancha provoca el pecado y el pecado produce culpa. Y entra como en un círculo. ¿Cuál es la cuestión? Que la culpa en la mujer, no solo en la mujer, pero en este caso concreto, ingresa en este círculo vicioso, pero no porque haya pecado de sí, sino que se siente manchada. O sea, se siente que aquello que le pasó la manchó, la mancilló. Y no tiene que ver solamente con un estrato social. La relación de culpa y expiación, si yo soy culpable, para poder expiar, esta culpa siempre pide expiación para liberarme. La expiación es a través de distintas formas, aguantarme estas cosas, en este caso aguantar la teología de la cruz, esto que acabo de decir, y esto, ¿no?, que decíamos al comienzo. ¿Fue Eva quien introdujo el pecado en el mundo? ¿O el pecado es esta división entre hermanos y hermanas? Hemos compartido un momento de diálogo con el grupo, de intercambio de ideas, de una forma muy rica y profunda. Muchas gracias.